Buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista sobre la musicoterapia humanista, una experiencia en los asilos de personas de la tercera edad en México. Esto como parte de las entrevistas sobre musicoterapia para adultos mayores que está organizando la Asociación de Musicoterapeutas en México, AME. Mi nombre es Leticia Couto, soy psicóloga y tanatóloga clínica, musicoterapeuta egresada del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista y también afiliada ahora a la AME. El día de hoy estamos, pero como de manteles larguísimos. Tenemos un invitado muy especial, su nombre es Ernesto Ermenger Orellana. Y bueno, pues buenas noches, querido Ernesto. Buenas noches. Tengan todos ustedes, Leti, qué gusto. Gracias por la invitación que me hacen. Me siento muy honrado en poder compartir y sí, dar a conocer también lo que estamos haciendo aquí en México, ¿no? Muchas gracias, Leti. Gracias. Al contrario, pues primero y ya antes de entrar en la parte de la entrevista, pues yo quisiera hablar un poco de ti, Ernesto, si me lo permites. Ujú. Bueno, decir que Ernesto es guatemalteco de nacimiento y yo digo que mexicano de corazón, ¿verdad? Sí, así es. Ya Ernesto tiene algunos años viviendo aquí en México, en la Ciudad de México. Y bueno, decir que independientemente de todo el tema de la profesión y de todo lo que ahorita les compartiré, Ernesto es un hombre muy sensible y bueno, he tenido el privilegio de compartir con él en algunos espacios académicos. Entonces, bueno, quisiera empezar comentando que Ernesto cuenta con una licenciatura en psicología. Él es psicoterapeuta gestal con algunas especialidades, entre ellas parejas, gestal en grupos, en síntomas, tiene un entrenamiento en pathwork, cuenta con un diplomado en creatividad de desarrollo personal. Eh, Él es, yo digo, un virtuoso en el piano. Él es un profesional, él tiene una academia, ¿no? Una licenciatura en música y su instrumento es justamente el piano. Él es miembro del Consejo Académico y coordinador de investigación del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Es miembro del Consejo Directivo y coordinador de la Comisión de Publicaciones de la Asociación de Musicoterapeutas en México. Y específicamente, y en el tema que nos ocupa el día de hoy, Ernesto ha trabajado con esta población de adultos mayores en diferentes instituciones, como el Centro Libanés de México, Un Granito de Arena y Secuoya, entre otras organizaciones. Por lo que, querido Ernesto, es para mí un verdadero gusto tenerte en este espacio. Más que bienvenido. Muchísimas gracias, Leti. Qué rico es recibir esto y ser recibido de esta manera. Sí, efectivamente, parte de lo profesional que quiero compartir con ustedes ha sido la experiencia, ¿no? La experiencia que yo he ido teniendo de trabajar la musicoterapia humanista en estas instituciones que pues su mirada es en esta población vulnerable y vulnerable por varias situaciones, ¿no? Por las situaciones que vive el adulto mayor, como las situaciones del cuerpo que vive el cuerpo de un adulto mayor, como también todo el aspecto familiar que se convierten en seres vulnerables. A nivel social también es una población vulnerable. Ahora México ha tenido como la atención de verlos y de atender estas necesidades que se presentan en esta edad. Sin embargo, sabemos que mucho de esta población vulnerable también es como abandonada, es como olvidada, ¿no? Y ha sido delicioso para mí
entrar a trabajar en esta población. Entonces, pues bueno, gracias por todo esto que dices. Sí, y algo que me gustaría también compartirles, cuando veía yo mi currículum, me vienen las palabras de un maestro que tuve en el diplomado de creatividad, que muchas veces se convierte en el ridículum, ¿no? Más que en el currículum, es como si ahí estuviera la esencia de poder estar con otras personas. Entonces, yo creo que parte de lo que tú dices y me haces el favor de aclarar como un ser sensible, creo que es el punto esencial para trabajar en esta población vulnerable, ¿no? Tener la sensibilidad de poder trabajar con ellos. Entonces, pues, gracias. Y ya para dar inicio al bombardeo de preguntas, digo yo, Ernesto querido, y bueno, sabiendo de tu trayectoria y justamente en esta introducción que tú estás dando ya de algunos años y específicamente de tu experiencia en la musicoterapia humanista dentro de los asilos, quisiera comenzar preguntándote cómo es que nace en ti este gozo, esta pasión por trabajar con este grupo tan vulnerable. Gracias por la pregunta. Me gustaría abordar dos aspectos que creo que fueron relevantes en mi vida. El personal y el profesional, ¿no? El personal fue una experiencia que surge a partir de que fui criado, fui cuidado, fui atendido mayormente por mis abuelos, porque mis padres tenían que trabajar. Entonces, el contacto que yo tengo con mis abuelos hace un despertar de mi conciencia y de mi pasión por estar con ellos, por apoyarles, contribuirles y ser este elemento socioafectivo para ellos, ¿no? Fue deliciosa la experiencia que yo tuve con mis abuelos y creo que de ahí sin saberlo, ahí surge un gusto, una cercanía con las personas de la tercera edad. Esto me hace también empezar a crear una conciencia de cómo tratarlos, de cómo estar con ellos, ¿no? Y la otra parte que quería como compartirles es que yo me formo como musicoterapeuta humanista en el Instituto de Musicoterapia de México y Víctor Muñoz, es el director y el creador de este modelo. Yo estando estudiando como estudiante me invita a ser coordinador académico del instituto, ¿no? Y entonces entro a trabajar en la coordinación y dentro de la coordinación me doy cuenta que algo que propuse dentro de la misma coordinación fue un servicio social. Cómo nuestros estudiantes podían hacer este servicio social. Y entonces empiezo la búsqueda de instituciones en diferentes áreas y en diferentes poblaciones vulnerables y llego específicamente a la tercera edad. Llego a la residencia del centro libanés y la directora Marus Farah me hace la entrevista y le digo yo que yo quería que mis alumnos vinieran a hacer sus servicios, sus prácticas profesionales como musicoterapeutas. Maru me dice que ella tiene que hacer una consulta con el consejo y resulta que el consejo le dice ¿por qué no abrimos una plaza de musicoterapeuta dentro del instituto, dentro de la residencia? Y ahí es cuando surge el origen de poder empezar a trabajar con las personas de la tercera edad. Evidentemente esto fue como una condicionante de Marus Farah, de decirme, tú eres el que está siendo contratado, nadie más que tú. Y entonces yo me quedo a cargo de esa plaza y empiezo a trabajar con las personas residentes y las personas del centro de día
dentro del libanés. Ahí empiezo a descubrir aún más la pasión de trabajar con estas personas. Fue un momento delicioso de poder aprender de la experiencia de ellos y de poderlos escuchar y de poder entrar en un espacio de contribución, ¿no? Entonces, así es como surge la pasión. Para mí fue sin saberlo y sin buscarlo, fue muy interesante porque de alguna manera sabemos, o si no saben, la musicoterapia humanista fue creada por Víctor, fue creada para un espacio clínico de terapia individual o grupal, pero en el aspecto emocional, ¿no? Entonces cuando yo llego a la residencia del libanés, me dicen, aquí hay psicóloga, tú no puedes entrar a ese ámbito, al ámbito psicológico, al ámbito psicoemocional de los adultos. ¿Por qué? Porque tenemos una psicóloga específicamente para abordar eso con las personas. Y aquí fue muy interesante, fue un reto grandísimo, porque fue como empezar a buscar cómo adecuar todo el modelo de la musicoterapia humanista a una población donde se podía sostener desde las habilidades humanistas, pero no desde el lugar psicoterapéutico, ¿no? Sino más bien era desde este espacio fue bien interesante porque era un espacio más recreativo, más que terapéutico, ¿no? Y ustedes saben, bueno, dentro de los asilos, parte de los programas que hay dentro de un asilo para personas de la tercera edad tiene que ver con terapias ocupacionales, terapias recreativas, ¿no? Y entro en este ámbito. Sin embargo, fue una delicia poder ir explorando, ir co-creando con los adultos mayores la musicoterapia humanista. Cómo este modelo podía también funcionar en un espacio como era el de los adultos de la tercera edad, ¿no? Entonces, así empieza todo esto, ¿no? Ok. Y sabes, es como de repente me parece la sincronicidad, me parece de tiempos, de procesos individuales que pareciera que nosotros vamos a los espacios, pero los espacios ya están ahí para nosotros, ¿no? En este caso para ti. Y me llama la atención esto en el que estuviste limitado, ¿no? De no entrar a esta parte emocional y yo digo, si supieran. Sí, ¿sabes? Porque a mí me parece que lo hiciste y estaba implícito en nuestro modelo y en todas las actitudes y en todo el trabajo que hay detrás, que al final del día lo que se logra es un trabajo individual emocional que bueno, seguramente con el tiempo tu jefa, me quiero imaginar, la directora de este asilo, pues lo ha descubierto, ¿no? Ahí como calladito, pero bueno, estaba como implícito en tu trabajo. Sí. Y fíjate, esto que dices es tan cierto, porque es como si pudiéramos separar, así como el agua y el aceite, ¿verdad? Se separa. Entonces son elementos que podemos separar. Realmente no se puede separar las emociones de la persona. Y si estás trabajando aún en una actividad recreativa o en alguna actividad preventiva para los adultos mayores, no podemos evitar que esté el espacio emocional del adulto. Entonces, sí fue como un reto, y aquí yo quiero validar muchísimo los aprendizajes del modelo de musicoterapia humanista, porque realmente la base del trabajo musicoterapéutico tiene que ver con las habilidades y las actitudes Actitudes. humanistas, ¿no? Y entonces, con simplemente poder acompañar al adulto mayor en ese espacio
emocional ya era un trabajo. Ya no tenía que ser el trabajo verbal de una clínica o de una terapia con la psicóloga, sino era en el momento y ahí estar apoyando todo ese campo emocional y poder estar acompañándolo. Entonces, sí fue muy rico. Y bueno, llevo casi 9 años de trabajar en esta institución. Ahorita por pandemia se ha parado un poquito, pero he seguido en contacto con algunos de los adultos de la tercera edad de ahí. Y esto quiere decir que el trabajo se ha ido adecuando, ¿no?, a esto que ellos piden como institución, pero también a lo que el modelo ofrece como modelo de musicoterapia. Entonces, sí, ella, pues sí, sigue contenta con mi trabajo. Claro, después de 9 años lo podemos ver, ¿verdad? La verdad que sí. Siguiendo en esta línea, Ernesto, y por otro lado, como sabemos que nuestro modelo de la musicoterapia humanista fue creado justamente en esto que estamos hablando, para un ámbito clínico y para el trabajo justamente psicoemocional de la persona. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de aplicar la metodología de la musicoterapia humanista en esta población de adultos mayores? Fíjate que fue, gracias por la pregunta, porque también creo que es sumamente importante reconocer cómo ha sido esta evolución del trabajo de la musicoterapia humanista en asilos y en residencias con personas de la tercera edad. Yo lo que me di la tarea es, lo primero es estudiar un poco a la población, es decir, ¿cuáles son las características de un adulto mayor? ¿Qué es lo que sucede en esta etapa de la vida? Entonces me fui a estudiar todo lo que es el desarrollo de la vejez, ¿no? Y fue muy interesante, yo sin saberlo, fue como la base que me permitió la adecuación para puntualizar un poquito más esto que estoy diciendo. Un adulto mayor tiene cambios cognitivos, tiene cambios fisiológicos, tiene cambios psicoemocionales, tiene cambios de coordinación y de trastornos, de enfermedades, de todo un cambio de vida. Entonces, cuando yo empiezo a cachar, y esto no quiere decir que un joven no lo tenga, ¿no? También puede tener esto, pero me parece que el tener la conciencia que en la etapa de la vejez hay una presencia en estos cambios, fue lo que me fue dando la pauta de cómo podíamos intervenir musicoterapéuticamente hablando con estas manifestaciones. Es decir, cuando yo hablo de cambios cognitivos, estoy hablando de las habilidades mentales. Una persona de la tercera edad va variando sus habilidades mentales. Cuando estoy hablando de cambios cognitivos, estoy hablando de la memoria, ¿no? Estoy hablando de la rapidez que se pierde del razonamiento, del entendimiento. El entender. Exacto. Entonces, cuando hablamos de todo esto, yo dije, ok, si hay cambios en esta área del adulto mayor, ¿cómo podemos utilizar la musicoterapia para favorecer estos cambios? No para eliminarlos, pero sí para darles una estimulación cognitiva que va perdiendo por la naturaleza de la edad, ¿no? Entonces, en los motrices, por ejemplo, en los físicos, aquí hay muchos cambios, hay una pérdida de movilidad, hay una pérdida de facultades fisiológicas. Entonces, como el uso de la musicoterapia también podemos
favorecer que este dolor de pierna o esta pierna que ya no está con los mismos reflejos, cómo uso los elementos de la musicoterapia humanista para favorecer este cambio. Y así fue como los cambios emocionales, por ejemplo. Al hablar de adultos mayores en residencias, hay muchos de los casos en los cuales los adultos son llevados a la residencia. No es una elección personal. Es realmente un ajuste de la necesidad del adulto en relación a su familia. Entonces, hay muchos de los adultos con los que yo he trabajado que han sido llevados con engaños a estas residencias. Como también ha habido personas que han ido con toda la claridad de por qué los están llevando. No quiero solo irme a la parte negativa. También hay la otra parte donde los hijos tienen la conciencia y le dicen a los padres: papá, mamá, vamos a hacer esto, es por tu bien, vamos a estar acá y vamos, ¿no? Sí lo hay. Pero sin embargo, los dos casos, claro que hay un campo emocional en ellos. Es cambiar casa, es cambiar hábitos, es cambiar el poder que se tiene. Cuando ellos están en su casa, ellos son los que dan las órdenes. Un poder de decisión. Pues poder de decisión. Cuando entran a una residencia, ellos pierden. Entonces, todo esto fue muy interesante para mí antes de entrar a trabajar con ellos, de ponerme a estudiar y poder ver cómo podemos adaptar un modelo de psicoterapia con música a un modelo de asilos, de las personas, porque no tenemos esta apertura como lo hemos mencionado en este caso, ¿no? Entonces, todo esto me llevó al espacio de cómo puedo adecuar el modelo de la musicoterapia humanista en este espacio. Y antes de seguir, me gustaría solo compartirles que lo que siempre estuvo presente dentro de esta búsqueda, dentro de este conocimiento de la persona, fue tener claridad de que las habilidades y las actitudes humanistas Así es. tenían que estar presentes per se, o sea, a como llegara al lugar. Claro, sabes, o sea, cuando a mí me hablas, perdón, de toda una totalidad de lo que sabemos que es un adulto mayor con esta pérdida de sus facultades de a poco, ¿no? Que es obvia dentro de la parte cognitiva, de la parte física. También de alguna manera lo que nosotros de este lado tenemos que hacer es, inclusive hasta como un trabajo personal, eh, pues poner a su servicio todas estas actitudes que sabemos que están incluidas en la musicoterapia humanista y que nos permiten justamente poder entender, poder aceptar el fenómeno como tal en el entendido de lo que es el fenómeno, la fenomenología que integra a esta persona y que hace que tenga tales o cuales impedimentos. Y esa es la labor finalmente. Así es, exacto, esa es la labor, esa es la palabra clave, porque realmente es poder acceder a un espacio. Y fue muy interesante, fíjate, ahorita con esto que me dices me lleva a algo que también fue muy, muy, muy importante para mí. Cuando yo empecé a observar la dinámica de la residencia, y ahora me voy a otras residencias, no solo a la del libanés. La del libanés. A otras residencias donde yo observaba cómo eran tratados por los enfermeros, ¿no? Y yo podía ver ahí
estas habilidades y actitudes humanistas en muchos de los enfermeros. Pero habían otros que no. Y quiero puntualizar con un ejemplo que me pareció maravilloso. Cuando lo vi yo dije, wow, es que esto es para ser tomado desde la musicoterapia humanista. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Cuando él fue un enfermero que ayuda a levantar a una anciana para que pudiera caminar. Sin embargo, el ritmo de caminar fue el del enfermero, no el de la persona. Ajá. Entonces, veías claramente, bueno, me tocó ver claramente cómo el enfermero iba adelante y la señora iba tratando de alcanzar el paso. Yo dije, wow, cuánto riqueza para esto que estoy haciendo y que va a hacer la musicoterapia humanista en las residencias. Tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con el humanismo, tiene que ver con, de verdad, debo salirme de mi realidad para poder estar en la realidad del otro, si puedo acompañar, si puedo estar en las posibilidades del otro. A mí me pasaba que cuando yo empezaba a hacer ejercicios con instrumentos y les daba instrumentos para que tocáramos y lleváramos el ritmo y lleváramos una coordinación específica para desarrollar esto. Uniforme, de alguna manera. Sí, y para favorecer esto de la coordinación motriz de la que estaba hablando antes. Entonces, era bien interesante ver cómo los que me ayudaban, porque realmente siempre fueron un apoyo para mí, les decía, no, mira, hágalo así, y entonces les agarraban las manos y paz, y era llevarlos a como... a otro ritmo, a otro sentido de realidad, a otra forma de vida inclusive. Exacto. Entonces, ahí yo intervenía desde la parte de la musicoterapia humanista y decía, a ver, él es al que tenemos que ver, no el ritmo ni el instrumento como debe de ser tocado. Y aquí fue muy rico porque estamos enfocados en el adulto mayor. La musicoterapia humanista, ese es el aporte que da, como lo da en su modelo, como lo conocemos. O sea, el que hay que ver es al paciente, no la música, es el paciente y vamos viendo qué va sucediendo. Igual era aquí. ¿Qué va sucediendo con el adulto mayor cuando se da cuenta que va más despacio, pero lo dejo ser? Hay una aceptación, hay una actitud implícita ahí. Ahí está la aceptación. Exactamente. Entonces, yo creo que la gran aportación que la musicoterapia humanista ha dado es esa, es cómo trabajar desde el ámbito humanista en estas poblaciones, ¿no? Y así te puedo contar anécdotas de verdad maravillosas. En una ocasión me recuerdo, yo utilicé bueno, antes de entrar a la anécdota, me gustaría decir, es cuando yo vi todos los elementos en los cuales podíamos trabajar, entonces yo dije, ok, ahora vamos a empezar a buscar experimentos musicoterapéuticos, usando instrumentos, usando la voz, usando el cuerpo, usando la música pregrabada, todo lo que en musicoterapia humanista se usa dentro de su curva metodológica. Y entonces yo dije, ok, si yo quiero trabajar la memoria, con qué elementos o qué experimento puedo crear? Y entonces dije, los boleros. Ok, veamos, escuchemos un bolero y vamos viendo qué va pasando con la memoria de los adultos. Claro. Y fue fascinante porque tal vez no tienen memoria, pero cuando les pones un bolero que está dentro de su historia musical, no, se saben perfecta la letra, se recuerdan todas las estrofas, se recuerdan de todo, y entonces claro que hay una activación cognitiva y hay una activación psicoemocional que no puedo evitar,
no la puedo evitar. Claro. Por más que hayas firmado un contrato de no meterte en esa área. No se podía. No se Es podía. la maravilla de la música, lo que decimos los musicoterapeutas. Sí, La música entra por la cocina, exacto. ¿no? Entra por esos lugares, por esos espacios que no son verbales Así y que tienen una potencia impresionante, sobre todo en el adulto mayor. Y en este sistema de memoria, ¿no? En el hipocampo, impacta de tal forma que es impresionante cómo pueden en esta parte de haber olvidado muchas cuestiones de su vida e inmediatamente que conectan con una pieza que probablemente escucharon hace 30 años, la música con sus habilidades, con las herramientas que están incluidas, es nuestro coterapeuta, lo sabemos. así es, así es. Y esto es cuando nosotros podemos entonces definir. Gracias, Cristi. Me dice Cristi que se oye muy bajito mi voz. Gracias, espero que haya mejorado. Yo subí ahorita volúmenes y todo. De cualquier forma, si aún no se oye claro, empiezo a gritar y no crean que es porque estoy enojado. Pero sí, esto que dices es muy, muy válido y es lo que me permitió de alguna manera adecuar un modelo que no era para esta población a esta población. Es cómo estos elementos sí pueden ser usados. Y esto ha sido una riqueza para el mismo modelo de musicoterapia humanista, porque de alguna manera nos ha permitido ir a espacios donde no estaban contemplados cuando Víctor Muñoz creó el modelo. Personas invidentes, hemos tenido trabajos con personas con cáncer, hemos tenido trabajos dentro del mismo tema que nos reúne hoy, el tema de las personas de la tercera edad. Entonces, sí ha sido un trabajo riquísimo y ha podido, yo creo que algo que me han reportado las personas con las que yo he trabajado es que han recuperado de alguna manera un sentido de vida. Claro. Qué increíble. Bueno. Todo un trabajo, y esto creo que también debo de reconocer. En estas instituciones hay un trabajo multidisciplinario. Uh-huh. Es decir, no podemos decir que solo por el trabajo de la musicoterapia humanista, porque también tienen baile, también tienen historia del arte, también tienen manualidades, también tienen otros elementos que va haciendo que esta experiencia del adulto mayor les dé un sentido nuevo en sus vidas. Claro, fíjate, con todo esto que me compartes, pues me encantaría si pudieras de alguna manera compartirnos cómo es una sesión de musicoterapia humanista, qué variables necesitas tomar en cuenta justo para estas necesidades de las que estás hablando. Justo cuando hablamos de este grupo, que me quiero imaginar que cuando tú llegas es un grupo pero que tiene necesidades individuales completamente diferentes, ¿cómo es una sesión de musicoterapia humanista y qué variables necesitas tomar en cuenta para tu trabajo? Gracias, Leti. Sí, fíjate que evidentemente lo que va sucediendo, cada quien lo va viviendo de cierta manera, ¿no? Desde su experiencia y todo. Lo que para mí fue fundamental es la curva metodológica de la musicoterapia humanista. Dentro de la curva metodológica de la musicoterapia humanista reconocemos 7 pasos. Es decir, el primer paso dentro de esta curva metodológica tiene que ver con el planteamiento del tema. Es decir, yo lo que sí hacía invariablemente todas las sesiones era al principio presentar el tema que fuéramos a trabajar. Es decir, hoy vamos a trabajar con la memoria.
Entonces, todos nuestros ejercicios que estaremos ejecutando tendrán la finalidad de trabajar esta parte de nuestra experiencia de vida, ¿sí? Luego empezábamos con el segundo y tercer paso, que era la exploración y la preparación. Entonces, yo entraba en una conversación con ellos y les preguntaba ¿cómo viven la memoria? ¿No? Y entonces, ay, no, yo que ya todo se me olvida, ¿no? Entonces entrábamos como a una experiencia personalizada en relación al tema que yo estaba presentando. Y luego, la metodología de la musicoterapia humanista nos habla del contacto y la intensificación. Y aquí era donde yo ponía varios ejercicios que favorecieran el contacto de la memoria y ejemplos que yo les pongo ahorita es que yo les ponía una pieza musical, por ejemplo, y entonces les preguntaba qué instrumento es el que están escuchando. Uh-huh. Y entonces ellos decían, algunos me decían trompeta cuando realmente ni era la trompeta. Pero bueno, finalmente había un ejercicio cognitivo de decir la trompeta, de recordar la trompeta, aunque buscar no tuviera el tema de recuerdos. Exacto, ¿sí? Y así ejercicios creaba yo muchísimo, ejercicios que fueran esto. Por ejemplo, les pedía que cerraran los ojos y les decía, van a escuchar 3 sonidos. Entonces yo agarraba unas claves y las tocaba. Agarraba unas maracas y las tocaba. Agarraba un pandero y lo tocaba. Y entonces les decía, ahora pueden abrir sus ojos. ¿Cuál fue el primer instrumento que escucharon? ¿Cuál fue el segundo? ¿Cuál fue el tercero? Y así era este tipo de experimentos musicoterapéuticos o experimentos de música, los que yo hacía. Y al final, entonces, los ponía siempre o a bailar o los ponía a cantar y terminábamos con qué nos dejaba la sesión. Es decir, de verdad, la curva metodológica fue fundamental. Fue fundamental para saber la estructura que yo podía hacer. Habían veces, Leti, y todos los que me están escuchando, habían veces que no requería pasar por los 3 primeros, sino llegaba y me decían, Ernesto, fíjate que encontré un concierto que me pareció maravilloso. Ok, retomemos esto y vamos a compartir y vamos a ver y qué hay aquí y qué te gustó de esto, qué no te gustó de esto, ¿no? Y entonces, como sucede en el modelo de Víctor, sucede que tienes esta idea de los 7 pasos de la metodología, pero cada sesión es como la vaya planteando el paciente. Igual era acá. Entonces, habían veces que ellos me pedían, ay, Ernesto, hoy nos gustaría cantar boleros. Ok, vamos a cantar boleros. Y entonces yo tenía una selección de boleros y era impresionante. Para mí fue una riqueza también aprender de los boleros. Habían boleros que yo ni siquiera había oído. Ajá. Ni siquiera conocía. Y cuando ellos los cantaban, eran hermosísimos. Y entonces era una manera de dar y recibir, ¿ves? Era delicioso. Y hablo del era porque realmente la pandemia me separó físicamente con ellos. Por obvias razones. Por obvias razones, sí, porque fue una población a la que protegieron. Y qué bueno que la protegieron. Entonces sí, ese es más o menos. Habían días, por ejemplo, que trabajábamos lo motriz. Y entonces les ponía mucho a jugar con pelotas, con costales, a seguir el ritmo de una pieza musical, de una marcha. Y íbamos a hacer como aeróbicos. Pero era con música para mover el cuerpo, llevarlos a estos espacios de crear movimiento en su cuerpo. Entonces, sí, fíjate, esto es súper interesante porque me parece que lo que vas haciendo con todo esto es
literalmente un movimiento integral, cognitivo, físico y emocional. Y esto me da también un poco de pauta porque tú hablabas sobre esto de esta forma en la que a lo mejor en un grupo pones un movimiento físico y yo me pregunto en este impedimento que algunos pacientes pudieran tener, ¿de qué manera puedes graduar un ejercicio que les permita a todos estar integrados con las posibilidades individuales que cada quien tenga? Fíjate, muy interesante, gracias por esta pregunta, porque la finalidad es poner el ejercicio sin buscar la expectativa de que todos tienen que llegar al mismo lugar. Entonces, si alguien solo movía esto, eso era suficiente. Si alguien se paraba y movía todo su cuerpo, era suficiente. Y aquí es donde está la parte humanista. Aquí es donde de verdad respeto a ti, que es en donde puedes si quieres, y es la posibilidad de tu cuerpo. Entonces, sí, ahí hay una aceptación incondicional y soltar la expectativa. Algo que me ayudó muchísimo es soltar la expectativa de que todos tienen que hacer de una cierta manera. Entonces sí, no sé si respondí a esa pregunta, Sí, pero... sí, esto es importantísimo que lo digas porque en ocasiones cuando hay un impedimento físico y no es un grupo homogéneo como en ningún lado lo va a haber, pero específicamente en esta población, las necesidades individuales son muy marcadas. Entonces, el hecho de que le permitas a una persona llegar hasta donde pueda llegar, también está ahí tus actitudes como musicoterapeuta humanista, ¿no? Es esta aceptación total, esta empatía, es la sintonía a las diferentes respuestas. Y tú hablabas ahorita, Ernesto, que hay dentro de nuestro modelo dos herramientas poderosísimas de abordaje, ¿no? Que más o menos las has estado compartiendo. Sin embargo, para tener una mayor claridad, en nuestro modelo tenemos tanto la musicoterapia receptiva y la musicoterapia activa. Entonces, en esta parte del abordaje con el adulto mayor, ¿qué te viene bien cuando hablas de boleros? Me quiero imaginar que ocupas herramientas de alguna. ¿Cómo es esto? ¿Nos podrías Sí, compartir? sí, claro. A ver, aquí algo bien interesante, que también fue una co-creación de todo este espacio, es que cuando hablamos de la musicoterapia activa, que es ciertas técnicas del uso de instrumentos, ciertas técnicas del uso de la voz, del cuerpo, ¿no? Esto no tuvo que tener una modificación, es decir, lo más que se pudo hacer de las técnicas del instrumento en musicoterapia humanista en este campo fue la empatía sonora, en donde yo agarro un instrumento y ellos repetían lo que yo hacía. Había una empatía, un diálogo entre los instrumentos, ¿no? Esa sí había. Pero hablar del sonodrama, el sociodrama y todas estas técnicas Son cosas activas, más elaboradas. sí, exacto, eso realmente yo no llegué a hacer uso de ese espacio, de esas herramientas musicoterapéuticas. Pero creo que sí, el uso del cuerpo sí era una herramienta de la musicoterapia activa que estuvo presente, ¿no? Toda la parte del cuerpo, del movimiento del cuerpo, del reconocimiento del cuerpo, todo eso que se ve en la activa. Y la pregrabada, que es la musicoterapia receptiva, eso estuvo siempre, siempre, siempre. Recibíamos mucho música a partir de grabaciones y incluí yo esta parte de ver videos como una parte de la musicoterapia receptiva. Ellos recibían videos en donde ellos podían ver los instrumentos que estaban tocando, las estructuras musicales
ahí se torna un poco también como de apreciación musical. Entonces, cómo la apreciación musical también favorece a todo esto cognitivo, a todo esto emocional, porque había abuelitos que me decían, ay, esto me recuerdo cuando yo fui a la Netza a escuchar este concierto. Entonces habían toda esta estimulación, ¿no? Claro. Y fíjate ahora que de alguna forma estás compartiendo esta parte de los videos. Yo sé Ajá. que tú tienes mucho material, querido Ernesto. No sé si tú tuvieras algo que pudiéramos compartir con el público para que gráficamente pudieran ver cómo es una Claro, sesión o un pedacito para darnos una idea. claro que sí. Déjame entonces, voy a compartir. Me dicen por favor si lo ven bien. ¿Sí? Ahí estás. Bien. Aquí ustedes pueden ver cómo ella fue soltándose. Ella de alguna manera fue teniendo el espacio de la confianza, de poder soltar la expresión. Antes de que se hiciera este trabajo, yo tuve una plática con ella, que es un poco lo que les decía, ¿no? En este caso me tocó trabajar con ella. Ella es una paciente de Meridian, que es también un centro de personas de la tercera edad. Y entonces tuve la fortuna de trabajar esto con ella. Primero preguntándole un poco de la historia, ¿no? De ella. Y ella es una mujer española. Y entonces en la búsqueda de la música relevante en su historia de vida sale Granada. Entonces yo dije, ok, esto de los audífonos es vital para estos trabajos cuando son personalizados y cuando son también en grupo lo he usado. Sin embargo, cada quien está oyendo su propia música. Entonces, la estimulación que ustedes ven que yo hago es una estimulación física, es una estimulación motivacional para ella. Entonces, de alguna manera, ese es parte del trabajo que hemos hecho en la musicoterapia humanista en residencias de la tercera edad. Sabes, se me hace un trabajo muy, muy lindo que pareciera que cuando lo vemos ya hecho, se pasan por alto, Ernesto, todo un proceso que hay, que otra vez nos tendremos que ir a todas las áreas del ser humano, cognitiva, física, emocional y hasta comportamental, porque esto está especificado justamente en este video. Entonces, de una forma como en este ejercicio de poder observar justo en este video qué se hizo, Ernesto. ¿Qué podrías decir desde la parte técnica de lo que nosotros hacemos que está implícito en ese trabajo? Sí, yo creo que
algo que nosotros hacemos es estar con él. Estamos con la persona. Yo creo que eso es elemental en los trabajos de musicoterapia. El que tú estés en el otro, estés acompañando al otro. Perdón. No te preocupes. Esta presencia total de nosotros como medio para que la persona pueda de alguna manera llegar y me parece, y yo agrego desde lo que yo veía, Ernesto, porque es muy interesante cómo inicialmente la paciente está hasta rígida, ¿no? Yo la veía hasta rígida, todo el tronco, y cómo también desde este contacto que a lo mejor muchas veces fue paulatino, de al poco a poquito, el contacto con ella y tus actitudes como facilitador permitieron el que ella empezara a fluir y se vio físicamente cómo esta rigidez bajó y cómo no siente un estímulo amenazante. Y esto permite que ella pueda de alguna manera desbloquear, yo digo, el lóbulo frontal y poder fluir al contacto contigo y con el estímulo de la música como coterapeuta. Así es, exacto. Y fíjate, fue interesante ahorita con lo que tú dices, porque nos envolvimos en una burbuja, estábamos expuestos. Ustedes ven gente pasando por ahí. Y eso deja de existir para nosotros dos, porque estamos en esta comunicación, ¿no? En esta estar. Y esto de la rigidez, eso es fenomenología. Así es. O sea, no es que lo andemos inventando nosotros. Eso es lo que se puede observar ahí. Y eso es parte del trabajo de la musicoterapia humanista. Es estar presente viendo lo que está sucediendo en él. O en ella en este caso. Y fíjate, Ernesto, esto que de lo que hablas, que al final del día justo se traduce en el vínculo con la otra persona, en esta presencia total que sabemos como con estas actitudes humanistas. Yo quisiera preguntarte, en esta sabiduría que también me parece que como terapeutas vamos teniendo de estos seres maravillosos que nos enseñan tanto. ¿Podrías decir qué aprendizajes has tenido con el trabajo de los adultos mayores, ya en tu proceso individual? Fíjate, algo que fue delicioso para mí fue descubrir esta capacidad compasiva que tengo en el otro, pero que la tengo en mí. Yo no reconocía esta parte de estar de verdad en la compasión de mi realidad por mí. Y esto fue un regalo de verdad muy, muy rico para mí. Otra de las cosas que creo que enriqueció es la experiencia de vida que ellos tienen. Fue como abrir horizontes que te los va dando la experiencia de la vida. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que fue el aprendizaje que estoy mencionando, es que a mí no me cabía entender cómo una persona de 76 años estaba más deteriorada de una persona de 99 años. Decía, ¿qué pasa en la historia de uno y en la historia del otro? Que hay un cambio inclusive actitudinal en la vida. Y fue delicioso darme cuenta que el cuidado que yo tenga de mi cuerpo hoy puede ser un beneficio para mi edad adulta. Porque hay personas, claro, el de 76 nunca se cuidó, nunca se cuidaba.
y la de 99 años, claro. Y también hay que reconocer que puede haber una cuestión genética, pero sin embargo, el cuidado que yo tenga de mi cuerpo hoy es una contribución para mi salud en el futuro, claro, y lo que yo escucho con esto, Ernesto, es otro de los pilares de nuestro modelo, que es la responsabilidad individual, ¿no? Entonces, este proceso dentro de tu aprendizaje te ayuda a mirarte también y observar que esto está presente o puede estar presente en ti también. así es, sí, 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 eso es la responsabilización, ¿no? Pues Ernesto querido, pues todo lo que comienza, dice por ahí, debe de terminar. Entonces, pues nada, agradecerte el día de hoy esta sesión. Ha sido delicioso compartir contigo Gracias. estas experiencias. Em, Agradecer verdaderamente a nombre de la Asociación de Musicoterapeutas en México y quisiera compartir contigo un reconocimiento em, a tu labor por parte de la asociación, que en un momento lo vamos a ver en pantalla. Sí. Entonces, a nombre de la Asociación de Musicoterapeutas en México, se le otorga este presente al maestro José Ernesto Hermejer Orellana por su valiosa participación en el ciclo de entrevistas sobre musicoterapia hospitalaria. Entonces, bueno, agradecerte en verdad tu participación. Y bueno, yo añadiría también pues todo este trabajo amoroso que seguramente ha impactado en muchísimas personas, Ernesto. En ratos ese es eso que te devuelve tu trabajo, es lo que va haciendo sentido de lo que nosotros hacemos como musicoterapeutas. Este compromiso y este amor que pones en este trabajo, agradecértelo y bueno, también pedirte por favor que nos dejes la puerta abierta para futuras ocasiones, Sí, que nos permitas en algún otro momento coincidir contigo. Y bueno, pues también agradecer a todos los que han estado presentes, que nos han acompañado el día de hoy. Seguramente también y agradecer a los que posteriormente nos verán. Y bueno, pues invitarlos a todos a que sigan las redes sociales de la Asociación de Musicoterapeutas en México, la AME, en Facebook, en Instagram y bueno, sobre todo háganse miembros de esta asociación y reciban los beneficios de serlo. Y bueno, pues soy Leticia Couto. Bueno, nos veremos dentro de muy poco. Muchas gracias, querido Ernesto. muchísimas gracias y también agradecerle a la asociación de la cual también soy miembro y participo y colaboro en la generación de conocimiento. Y pedirles, hay algunas preguntas que ya no pudimos contestar. Si pudiéramos hacerles llegar mi respuesta, con muchísimo gusto. Entonces, Sí, sería muy gracias. bueno. Probablemente sí nos dejan justo en Facebook todas estas preguntas que estén como al aire y Ernesto, te podemos pasar los datos para que tú en tu momento, eh, mira, me están diciendo, ya despedimos, pero Okay. nos están diciendo si quieres de alguna manera responderlas y si hay alguna que puedas hacer, te lo vamos a agradecer. Claro, es que me llega una de César Cosetti que dice, ¿qué opinión merece cuando la musicoterapia pone el humanismo en segundo plano para priorizar lo económico? Sí, César, tengo claridad entera de que lo económico tiene que ver mucho también en el poder acompañar a los adultos. Aquí, aquí lo que yo invitaría más bien es la parte familiar, que los familiares entren en este espacio del humanismo. Y ahí puede reducirse un poco lo de lo económico. Y otra pregunta que dice Carolina es, ¿cómo influye la familia de los adultos mayores en tu terapia? Muchísimo, muchísimo. Realmente
cuando se hablan de asilos, la familia está o no está, o medianamente está. Y eso influye notoriamente en la materia prima que tiene el adulto mayor para trabajar con ellos. Entonces, sí hay una influencia muy grande. Por eso mi invitación siempre es que hay que buscar los espacios para poder estar con nuestros abuelos, para poder estar con nuestros seres de la tercera edad, ¿no? Y no porque nosotros vayamos a llegar ahí, sino que porque realmente ellos hicieron un trabajo maravilloso con nosotros. Entonces, eso es lo que yo respondería a las dos preguntas que encontré. Pues te agradezco, Ernesto, y agradezco a nombre de todos y a nombre de la Asociación de Musicoterapeutas en México otra vez. Gracias infinitas por tu presencia y bueno, un hasta luego para los demás. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye.